Si te parece, empezar repasando un poco cómo está la situación del país, empezando quizá por el punto más caliente ahora mismo, y me refiero al barrio de Gamonal, ese barrio en Burgos, con esa manifestación, esa lucha contra ese bulevar. ¿Pero es simplemente eso? ¿Es la lucha contra un plan urbanístico por parte del ayuntamiento que no convence a unos vecinos? ¿O hay algo más en el Gamonal? Pero antes de nada, vamos a ver unas imágenes de Gamonal y después hablamos de lo que está ocurriendo en Burgos. Nueva noche de altercados en el barrio burgalés de Gamonal, a pesar de la rectificación del alcalde, que ayer decidió paralizar definitivamente las obras. La indignación se contagia en toda España. En una treintena de ciudades protestaron en solidaridad con los burgaleses. Bueno, esto es lo que ocurría anoche. No solo había manifestaciones en Gamonal, sino que había manifestaciones Barcelona, similares, parecidas, con 20 detenidos en todo el país. A pesar de que el alcalde de Burgos ya había anunciado que iba a paralizar definitivamente las obras, contradiciéndose a sí mismo unas horas antes. ¿Qué significa Gamonal? ¿Qué es? Bueno, yo en principio reconozco que he ido viendo las cosas un poco con cierta perplejidad, ¿no? En ocasiones, pues al comienzo era una cosa clara, eran unas obras públicas de aire un poco faraónico a las que estamos desgraciadamente acostumbrados en todas partes. Los vecinos protestaban, creían que esas mejoras... Normalmente, fíjate que decían, ahora no son oportunas. O sea, no decían que nunca hubiera que cambiar la cosa, sino que en ese momento había cosas más importantes en las que invertir el dinero, en guarderías, etcétera, etcétera. Y eso parecía razonable. Perdían unas plazas de aparcamiento que para muchas personas son vitales para su trabajo, etcétera, etcétera, y que les ofrecían otras que habría que pagar cantidades de dinero que estaban... En fin, yo creo que había una serie de razones, por lo menos a los que estábamos desde fuera, que nos parecían inteligibles. El alcalde en un primer momento pues dijo que incluso se iba a reunir con gente para volver otra vez a replantear las cosas y finalmente la presión le hizo renunciar. Lo que pasa es que, claro, el hecho de que después de eso hayan continuado los movimientos violentos, incluso más violentos que en otras ocasiones, porque parece que la noche última ha sido la más violenta de todas, a pesar de que ya se había suspendido las obras de Gamonal. Entonces, claro, eso le dejan a uno pensativo, decir, bueno, esta gente realmente sabe dónde está Gamonal, sabe cuál es el problema, está apoyando una reivindicación vecinal concreta o está buscando una ocasión para dar suelta a otro tipo de... En fin, esa es la duda, ¿no? Hay muchos medios de comunicación y quería preguntarte tu opinión, que hoy mismo decían medios de comunicación importantes. Por ejemplo, El Mundo, hoy mismo en su editorial, decía: el alcalde de Gamonal se ha rendido a los violentos. Es un peligroso precedente. ¿Esto es así? No, yo creo que escuchar a la gente no es rendirse. Eso no es rendirse. Lo que pasa es que debería haber habido un término, yo creo que al principio eso que había dicho, bueno, vamos a hacer una reunión, o sea, vamos a meter a más grupos vecinales, a más asociaciones de gente que vive allí, etcétera, vamos a discutir más despacio una cosa que, bueno, se había dado así un poco arrolladoramente por hecha, ¿no? Claro, de pronto el hecho de que se suspenda todo de golpe y sin más, claro, deja una duda, decir, bueno, ya, pues si era una cosa tan fácil de suspender, ¿por qué no lo suspendió usted el primer día y nos ha ahorrado todo el lío, ¿no? O sea que es verdad que el precedente de que si hay suficientes contenedores de basura quemados, cualquier ley puede cambiarse, hombre, no es un buen precedente. Habrá cosas sensatas y cosas insensatas y habrá que discutirlas. El quemar cosas no es un argumento para nada, ¿no? Bueno, de todas formas, hay que recordar también que muchos representantes de asociaciones de vecinos de Gamonal han dicho que no estaban de acuerdo con determinados actos violentos, también es de justicia decirlo. Vamos a continuar con la política de este país y nos vamos a ir en esta ocasión a recordar lo que pasaba pues, hace apenas unos días con esa masiva manifestación en Bilbao, en torno a 120.000 personas. No, si no me equivoco, primero vamos a ir al acto de Durango. Perfecto, luego hablaremos de la manifestación. En primer lugar hablamos de los expresos de ETA que se reunían en Durango y que lógicamente levantaba mucha polvareda y mucha polémica, lo recordamos. Pero más allá del periodo que hemos pasado en la cárcel, acarreamos con nosotros las consecuencias del conflicto político. ¿Qué le parece lo que ocurrió en el acto de Durango? Bueno, primero, yo creo que lo más significativo del acto fue ese periodista que intervino y dijo, bueno, aquí hablan ustedes de conflicto político, etcétera, pero no hablan de lo que les ha llevado a ustedes a la cárcel, porque ahí no hay nadie en la cárcel por un conflicto político, ahí está la gente en la cárcel por haber cometido asesinatos, raptos, extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso han pasado esos años en la cárcel. Entonces, claro, de pronto que un grupo de esas personas se reúnan a dar lecciones de democracia y de futuro, etcétera, a los demás,
es bastante chocante, no solo para las víctimas, porque se dice que han humillado a las víctimas, no, humillan a los ciudadanos normales. Los ciudadanos normales decimos, ¿por qué estos señores vienen a darnos, digamos, consejos? ¿Y por qué tenemos que escucharlos, sobre todo? Se dice, hablan desde la derrota, están derrotados. Evidentemente, desde el punto de vista militar, han sido derrotados. Pero si están tan derrotados, ¿por qué hay que escucharles? ¿Por qué todos los periodistas tienen que estar puestos delante como borregos escuchando lo que dicen esos señores? ¿Por qué hay que escucharles? Se escucha a los violadores, se escucha a todos los demás que han salido de la cárcel con la misma suspensión retroactiva de la doctrina Parot. Han salido de la cárcel una serie de violadores, una serie de criminales por otros delitos, y yo no creo que en ningún pueblo la gente se haya reunido a escucharles y a oír lo que tienen que decir sobre la familia o sobre los bancos o sobre cualquiera de las cosas en que ellos han ejercido sus delitos. Entonces, ¿por qué de pronto tenemos que escuchar a estos señores como si nos trajeran algún tipo de buena nueva? Por cierto, la ha citado usted, ¿qué le parece el hecho de que Estrasburgo tumbara la ley Parot? No, eso es yo me he pasado la vida, incluso como estuve en Estrasburgo hablando con algún magistrado, creo que puedo con cierta autoridad, aunque no lo tengo por otro orden jurídico, decir que nadie ha tumbado la doctrina Parot. Lo que se ha suspendido es la utilización retroactiva de la doctrina Parot. La doctrina Parot, es decir, sí, el no conceder los mismos beneficios penitenciarios a un señor que mataba o que tiene una condena de 3 años que una condena de 3.000, eso sigue vigente. Y de hecho, las personas que han sido condenadas recientemente, precisamente por un atentado en Burgos, van a cumplir los 40 años de condena probablemente, dado que como tienen 3.000 años de cárcel, por mucho beneficio penitenciario que se les aplique, no van a disminuir su condena. Entonces, lo que se ha suspendido es la aplicación retroactiva de esa condena, que, bueno, es una opinión jurídica que han tomado juristas que saben más de eso que yo y que no tengo nada más que decir que... Pero muchos opinadores dijeron, el gobierno español tenía que haber sido insumiso y no haber hecho caso el tribunal de Estrasburgo es un tribunal español también. Es decir, nosotros formamos parte de Europa y, por lo tanto, ese tribunal es también un tribunal español. Es decir, luego, en la aplicación de las liberaciones de los presos que tenían que salir, pues hay quien dice que deberían haberse hecho de forma más lenta, más escalonada, menos apresurada. Eso ya no lo sé, ¿no? Esos son los jueces los que tienen que decidirlo. Pero que había que aceptar la sentencia, sí, porque nosotros somos parte. Es un tribunal nuestro, como las instituciones europeas son también nuestras. No son cosa que nos viene de fuera y que nos imponen los extranjeros, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando de la historia de ETA, de su relación con el terrorismo que ha ocurrido en este país durante tantos años y con unas polémicas declaraciones que nos va a recordar Andrea Ropero, que dieron mucho que hablar. Usted es un hombre polémico y, desde luego, no defraudó en ese momento, en esta entrevista en concreto que vamos a recordar. Andrea. Sí, es un gran conocedor del terrorismo. Una vez le preguntaron, señor Sabater, ¿qué era para usted, qué había supuesto para usted el terrorismo? Y la respuesta fue polémica, lo decía Iñaki. Bueno, el terrorismo me ha dado 15 o 20 años más de juventud, me he divertido mucho, eso dijo riendo Fernando Sabater cuando en una entrevista en televisión le preguntaron sobre ETA. Aseguró que gracias al terrorismo se había mantenido activo durante todos esos años. Personalmente, yo casi te diría que no solamente no le estoy, en fin, digamos, no estoy enojado por todo esto, sino al contrario, casi lo agradezco. A mí me han dado 15 años más o 20 de juventud. Yo, si no, cuando terminó el franquismo, etcétera, etcétera, probablemente, como tantos otros, me habría dedicado a mis libritos, a ser académico, a no sé qué tal. Bueno, gracias al terrorismo, digamos, he podido mantenerme un poco vivo, activo, metido en política, haciendo actividades de joven. Rápidamente reconoció que el zarpazo de ETA le había tocado pues muy de cerca porque amigos asesinados habían sido asesinados por los terroristas. Así habló Sabater. Tengo naturalmente el agravio de tantos muertos amigos y tantos queridos amigos que hemos perdido por el camino, pero yo personalmente, digamos, me he divertido mucho. Me he divertido mucho. Ese mismo día aclaró que lo que quería decir era, bueno, que le había gustado luchar contra ETA, señor Sabater. Han pasado 2 años de estas declaraciones. ¿Sigue viendo bajo el mismo prisma? Sí, es que a mí me preguntaron, ¿ha sufrido usted mucho con el terrorismo? Y yo dije, he sufrido por los demás. Es decir, he visto matar amigos, he visto cómo muchas personas queridas perdían su trabajo, tenían que irse. Es decir, objetivamente es evidente que el terrorismo es un mal. Lo mismo que era un mal el franquismo, lo mismo que era un mal. Ahora, si me dices, yo personalmente, que soy una persona, digamos, más bien activa y batalladora, yo soy combativo. O sea, es decir, hay una diferencia entre los soldados y los guerreros. Los soldados
aman la victoria y los guerreros amamos la batalla. Y a mí me gusta luchar. Entonces, yo he intervenido, y lo mismo que en la época del franquismo intervine, y ahora, retrospectivamente, naturalmente no deseo ni que vuelva al franquismo, ni me parece un bien el franquismo, pero yo personalmente en ese momento me sentía vivo, activo, combatiendo por algo que merecía la pena. Y en la época del terrorismo etarra, con todos sus dolores y sus sufrimientos y sus limitaciones, yo he sentido que podía hacer algo por mi país y que podía hacer algo por los demás, y eso me parece que es vivificante. A mí no me gusta, digamos, quedarme en casa leyendo y diciendo, ay, Dios mío, qué malo es el mundo, etc. Usted hablaba precisamente de sus amigos, de esos que habían sufrido el zarpazo de ETA. ¿Le llamó a algún amigo y le dijo, Fernando, no has estado afortunado? No, los amigos me conocen bastante, saben a qué me refiero, saben que yo, digamos, nunca he ido con cara triste a las cosas. No, es decir, incluso en los momentos en que yo he podido estar más triste por alguna razón, he procurado siempre no dar la satisfacción a los terroristas de ir poniendo cara fúnebre, ¿no? Cara lúgubre. Además, siempre, en el fondo, siempre he utilizado con ellos la ironía, el humor, y siempre me los he tomado a coña, ¿no? Que es lo que peor les sienta, porque he visto que todas estas religiones civiles, nacionalismo, los movimientos sectarios, etcétera, lo que peor llevan es que no te los tomes en serio, es decir, que aproveches para hacer bromas con ellos. Y ahora, ya por último, desde esa coña que usted dice, desde ese humor, ¿cómo ve los meses que vienen por delante de ETA? Bueno, yo creo que en este momento hemos logrado salir del conflicto en el nivel bélico, es decir, gracias a que muchos no quisimos ceder, porque había que decir, mira, eso es inevitable, será el empate infinito, con ETA no se puede acabar, etcétera, etcétera. Bueno, muchos nos mantuvimos firmes en que había que hacer todo lo posible por acabar con las estructuras políticas que era lo que ETA estaba promocionando, ¿no? Se decía, no, pero si en algún momento se ilegaliza Batasuna, los miembros de Batasuna van a la cárcel, se hundirá el mundo. Bueno, pues pasó y no se hundió el mundo, se hundió ETA. Y eso fue el final de ETA. Entonces, en ese sentido, en el sentido militar, etcétera, se acabó ETA. Pero claro, ahora queda el futuro. Y el futuro es que todo el mundo político de ETA está tratando de rentabilizar el final para convertirlo en una hegemonía dentro del País Vasco. Es decir, en el País Vasco se pretende comprar la paz a base de una hegemonía, de un nacionalismo radical, y que ocupa cada vez más espacios, que ocupa la universidad, que ocupa la información, etcétera, etcétera. Contra eso es contra lo que algunos, digamos, también seguimos esforzándonos por luchar. Bueno,